Bueno, la primera pregunta va más que nada en relación con la Facultad Libre de Rosario. Vos eras director de la Biblioteca Popular Florentino Ameguino, si Ujú, no, y de ahí ujú. surge la idea. ¿Cómo fue este proceso para la fundación de la institución? Mirá, la, la Facultad Libre tiene una primera versión, digamos, que fue en Venado Tuerto, Mm, porque surge en la Biblioteca Popular Florentina Meguino de Venado Tuerto, justamente en un contexto donde nosotros, los que formábamos parte de esa movida cultural que fue la Biblioteca Meguino, éramos todos hijos de trabajadores. Me refiero, mi viejo era camionero, el viejo de otro era electricista, el otro era molinero, el otro era albañil. Entonces era gente, digamos, sin posibilidades de eh, enviarnos a estudiar a Rosario, a Córdoba o a Buenos Aires, como se estila entre los que tienen plata. Los que tienen disponibilidad económica mandan a sus hijos a estudiar afuera, porque en la universidad, porque Venado Tuerto no tenía universidad. Pero se abrió la facultad libre justamente en el contexto de una movida cultural muy grande, porque la Biblioteca Meguino había, digamos, inaugurado de alguna manera un, o en todo caso, no sé si sería inaugurado, lo más apropiado sería decir que recuperó una tradición en donde fundamentalmente de la cultura socialista, obrera, donde la cultura y el deporte no estaban escindidas. Los libros y los botines con los que se juega el fútbol no eran dos cosas separadas. Podían ser, digamos, pensadas como parte de una misma institución, de un mismo proyecto, que eran complementarios, cuerpo y mente, digamos. Entonces, en esa tradición, que había sido un poco la que había fundado la Biblioteca Meguino en 1920, este año se cumplen 100 años. La biblioteca fue fundada por socialistas, obreros socialistas y anarquistas de la década del 20 y fines de la década del 10. Esa década fue una década de mucho movimiento popular vinculado al trabajo y a la cultura socialista y a la cultura del deporte. Muchos de los clubes de fútbol de la Argentina, como Independiente, Argentino Junior, Ferrocarril Oeste, Newell's Old Boys, Colón, tienen esa tradición, por eso las camisetas son rojas o negras, y nosotros de alguna manera nos montamos sobre esa tradición y con una biblioteca nos afiliamos a la Asociación de Fútbol Argentino y empezamos a jugar al fútbol. Entonces, con esa impronta recuperada, empezamos a darle una movilidad completamente inusitada para lo que era una biblioteca. Entonces, de repente pasamos de 200 socios a 5.000 socios. Y pasamos a tener, digamos, mucho más dinero, mucha más disponibilidad espacial, porque empezamos a edificar, fuimos elegidos como una de las bibliotecas más importantes de la Argentina, nos dieron plata. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, a todo esto hay que darle un salto cualitativo y empezar a pensar en un proyecto no académico, pero sí en un proyecto, digamos, de capacitación de las capas medias y bajas para poder afrontar situaciones políticas, sociales, económicas, con un poco más de herramientas que, si no, estaban solamente destinadas o circunscritas a las clases pudientes. Ese fue el origen de la Facultad Libre, cuando dijimos, juntamos a los mejores docentes de la Argentina, de todo el país, y les dijimos, los juntamos a todos y les dijimos, piensen ustedes la universidad que siempre soñaron y nunca pudieron llevar a la práctica. Y de ahí surge la Facultad Libre de Venado Tuerto, que duró desde el año 90 hasta el año 95. Y en el año 2005 se abrió en Rosario, y esa ya fue una experiencia en la que yo fui más protagonista, porque de aquel grupo fui el único que se trasladó a Rosario y armó esa movida. claro. Y ahí es donde aparece la Facultad Libre de Rosario.
Y vos en tus artículos hablas de una nueva etimología que se adapte a la cosmovisión actual y a las tecnologías. ¿Cuál es el rol de facultad libre en esto? La, la facultad libre lo que tiene de interesante para mi gusto es una valoración de la experiencia popular y del saber popular. Y en eso, el saber popular y la experiencia popular, si lo vinculamos con nuestra época, se podría decir que fue, digamos, mucho más rápido la asimilación social de las potencialidades de la tecnología que la capacidad de asimilación que tuvieron las instituciones en general, incluida la universidad. Entonces, en ese sentido, la Facultad Libre es una institución que permitió recuperar o poner en valor rápidamente eso, porque era como si fuera una especie de consigna institucional, con lo cual no fue un esfuerzo recuperar eso y ponerlo a circular y a, no solamente a circular, sino ponerlo en reflexión para ver de qué manera se podía utilizar en la política, en la enseñanza, en el arte, en con una perspectiva de género, etc. Claro. Y ahora, en tiempos de pandemia, ¿crees que es momento para una actualización del modelo pedagógico? No sé si, no sé si por la pandemia. Sí, hablo más No que sé si, nada que para aprovechar que la educación se tiene que hacer en casa y que requiere sí, demasiado de la virtualidad. eh, digamos, me detengo un poquito acá porque se está usando mucho eso como una especie de muletilla casi, Mm, eh, que dice eh, valorar o poner de relieve la necesidad de hacer una adaptación a la educación a partir de la pandemia. mm, A mí me parece que es bastante anterior a la claro, pandemia. claro, claro. Para mí tiene que ver con una irrupción de una gramática social completamente diferente, de una lógica de las relaciones completamente diferente, de una lógica de las subjetividades completamente diferente. Hoy un pibe puede cambiar su apellido, su sexualidad, su nacionalidad, puede, digamos, diversificarse en diferentes perfiles, en cada uno de esos perfiles comunicar de una manera diferente. Eso tiene un correlato que no es nada más que tecnológico, eso debería tener un correlato en la educación. Y eso no es de ahora ni tiene que ver con la pandemia, sino que es anterior. Claro. No sé si viste un nuevo documental que salió en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Bueno, que habla sobre la minería de datos que se usan para Sí, crear adicción entre los usuarios de Internet. sí. Eh, y creo que también habla sobre que es la hora de crear una nueva ética de Internet. ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, yo no soy muy amigo de los voluntarismos. No sé si eso es voluntarismo o es el olfato, la intuición de un momento que habilita a hacer un clic en la lógica con la que funciona Internet. Si fuera lo segundo, te diría que sí. Si fuera lo primero, me parece que el voluntarismo no, en general implica, digamos, más una cuestión de fe que una cuestión de la realidad, que una correspondencia con la realidad. El voluntarismo, de alguna manera, lo que hace es generar las condiciones para traccionar una voluntad, más que convencer, más que generar discusiones sobre lo que se quiere, digamos, ¿no? Es muy de ciertos
perfiles más vinculados a un idealismo que a una realidad que hay que transformar, trabajar, moldear, construir de manera colectiva. El voluntarismo, digamos, se te agota la fuerza y pareciera que se agotan las convicciones. Entonces el voluntarismo en ese sentido no es buen consejero, me parece a mí. Ahora, si eso que dicen obedece más a una especie de resignificación de la esfera pública, a una resignificación de los valores de la participación y de la construcción colaborativa de sentido, eso me parece interesante porque de alguna manera interpela a una sociedad y sobre todo a un modelo de negocio, porque no sé si viste que en ese documental, que es una especie de docuficción, digamos, lo que se pone en evidencia es que hay un modelo de negocio que está lanzado a una inercia bastante indetenible en la medida en que no se le ponga un coto fuerte, ¿no? Entonces, ahí me parece muy interesante varias de las intervenciones. Sobre todo la de la Zuboff, ¿no? La intelectual esta que habla sobre capitalismo de vigilancia, que es Mm, la autora de un libro que se llama Capitalismo de Vigilancia. Esta semana me lo compré. mm, Está en inglés, pero digamos, lo pedí, me lo traen la semana que viene. Y es un libro que realmente te muestra esto que de lo que estamos hablando, pero digamos como una especie de radiografía interna, ¿no? Describiendo la dinámica interna de ese capitalismo de vigilancia, que es muy interesante, y es muy difícil a esta altura, hay que decirlo, no quiero decir, no quiero decir que haya que ser pesimista, pero es muy difícil de desarticular, digamos, de ponerle un freno, porque está como muy lanzado. Y digamos, en la medida en que no se le ponga un freno, no es que no se le vaya a poner un freno, pero posiblemente nosotros y alguien más, de alguna generación más, tenga que morir antes de que esto se termine de corregir, porque es una fuerza demasiado potente como para pararla. claro. Y en Mundo Extenso vos analizás las ideas de software libre y conocimiento compartido. ¿Y cómo pudimos pasar de esa etapa de conocimiento público a una etapa de desinformación y de fake news? Lo que pasa es que el software libre, o la filosofía que hay detrás del software libre, nunca fue dominante. Claro. Eh, la filosofía que hay detrás del software libre fue una filosofía, digamos, con una dimensión política muy evidente, Mm, económica también muy evidente, educativa también muy evidente, pero nunca fue dominante, nunca fue hegemónica, siempre fue, digamos, una alternativa que, digamos, en el contexto de un capitalismo tan, digamos, afianzado, dominando por afuera de las normativas nacionales y subordinando a las economías estatales, organizando el sentido, digamos, hegemónico. El software libre siempre fue una alternativa opacada, digamos, en las sombras, mm, o en el anonimato, porque, digamos, Anonymous forma parte de esa movida también, mm, y nunca fue, digamos, una alternativa real, lo cual no quiere decir que no lo sea en algún momento, y de hecho creo que hay muchos indicios que uno puede leer como alternativas reales para que esto ocurra, pero no sé si ya, digamos, posiblemente tarde un tiempo. claro. ¿Y estás de acuerdo con la idea de que somos testigos de la muerte de la globalización, con el auge de líderes como Bolsonaro, Trump? ¿Y cómo contrapones esa idea de la muerte de la globalización con la idea global que trae el auge de Internet? Bueno, lo que pasa es que me parece
un poco engañoso suponer que detrás de fenómenos como el de Bolsonaro no hay una globalidad también. Mm, Me parece que, digamos, muchas de las cosas que ocurrieron de muchos de los fenómenos políticos y comunicacionales más clásicos de los últimos tiempos, e incluso dentro de lo que ocurre en el capitalismo de vigilancia, también es global. mm, Eso es una globalidad, en todo caso, disimulada, pero hay una globalidad que enlaza y vincula Bolsonaro con Yáñez en Bolivia, con Trump en Estados Unidos, con qué sé yo, con los fenómenos como Caprile y Guado en Venezuela, con el PP en España, con la política francesa de Le Pen, con la política italiana, digamos, de Cinco Estrellas. Digo, hay algo de todo esto que, digamos, también envuelve una globalidad. Este periodo, me parece a mí, tiene un paralelo bastante inquietante con lo que ocurrió previo a la Primera Guerra Mundial, cuando había y que fue no casualmente el momento en el que se arma la Biblioteca Meguino de Venado Tuerto, digamos, cuando digamos, había un movimiento obrero mundial cada vez más organizado y que no se reconocía en las nacionalidades, sino que se reconocía en una legitimidad común, global, planetaria, que era la de la opresión que ejercían el capitalismo sobre la clase trabajadora. Y eso fue, de algún modo, opacado o, digamos, eclipsado por como muchos han sugerido, una especie de guerra entre familias nobles de Europa, que es lo que de algún modo desencadena en la Primera Guerra Mundial, porque los primos eran casi todos primos, los que estaban en los zares de Rusia, digamos, el imperio austrohúngaro, la corona inglesa, digamos, había como lazos familiares muy concretos, había una relación que se rompió y terminó en muchos sentidos, no estrictamente familiar, por supuesto, porque tiene otras connotaciones, pero digamos, de alguna manera fue un intento que no está alejado de la muerte de Jean Jaurès, cuando lo matan a Jean Jaurès, y digamos, matan a todos los que de alguna manera estaban representando esa unidad proletaria, y que también era más o menos un impulso de globalidad por afuera de las naciones. Pero bueno, digamos, se impuso esta otra. Y acá pasa más o menos lo mismo. A mí me parece que toda esta movida lo que está tratando de hacer es básicamente oponerse a un criterio político que en América Latina durante la década pasada fue muy, muy consolidado, muy cohesionado y muy articulado. Eso tuvo expresiones en diferentes lugares del mundo, de diferentes maneras, con diferentes intensidades, pero digamos, lo que está saliendo al cruce, esta especie de derecha remozada que es de Bolsonaro y demás, a donde yo también incluyo a Piñera y a muchas expresiones de la derecha colombiana, matando a todos los líderes, digamos, populares, en México lo mismo, digamos, eso también es internacional y eso también forma parte de cierta globalidad. Nada más que se presenta de otra manera, como si fueran expresiones fragmentadas o aisladas, y yo creo que tiene una globalidad. Y esa globalidad también tiene que ver con Internet, tanto hacia un aspecto más de derecha como hacia un aspecto más de izquierda. Sí, te iba a preguntar algo más o menos parecido a eso. Que ahora hay una aparición de un sector de la juventud que tiene ideas conservadoras y discursos negacionistas. ¿Vos pensás que estas ideas de extrema derecha ya estaban establecidas en la sociedad o es una amplificación que desmedida por las redes sociales? Eh, la juventud es un tema muy... Yo trabajo mucho sobre el tema de juventud
Y me parece que es un tema que necesita una particular atención, digamos, porque estamos hablando de dos generaciones, básicamente, la de los millennials y centennials, que son dos generaciones que de algún modo tuvieron que construir referencias propias y buscar respuestas sin el respaldo de la experiencia de padres o de adultos que les sirvieran. Mm, No porque nada de lo pasado sirva, ¿no? No estamos hablando de eso, desde luego, sino de lo que estamos hablando es que muchas de las experiencias personales de alguien que se enfrenta a una vida que está socialmente mediada por la tecnología, no es una experiencia de tus viejos, es una experiencia tuya y la de, digamos, tu hermana mayor, pero no digamos, de la de tus viejos. Y en eso tuvieron que hacerse su propio camino, sus propias referencias, encontraron maneras de resolver problemas, encontraron respuestas a problemáticas que son propias y que no pudieron compartir con nadie, y de algún modo lo que hicieron fue desdoblar la realidad, digamos, dejar que la realidad que era de tus viejos, en todo caso, siguiera la inercia que traía, y ustedes empezaron a construir una parte, una en paralelo, donde se pudieran comunicar entre ustedes en los códigos que ustedes era lógico que se comunicaran. Entonces, en ese sentido, como en todo, hay expresiones que son más extremistas, fundamentalistas, hacia un lado y hacia el otro. Porque hay gente, digamos, que es tan fanática del software libre que no te abre ninguna computadora, ningún celular que no tenga un sistema operativo o algo que funcione con software libre, digamos. Entonces, digamos, también tenés extremos en ese lado. Entonces, digo, es como todo, digamos, es una instancia, o si querés, como un estadio cultural diferente en donde las diferencias siguen estando, digamos, son las diferencias de posicionamientos políticos, posicionamientos ecológicos, posicionamientos científicos, posicionamientos de todo tipo que tienen expresiones hacia una cosa más de derecha o a veces hacia una cosa más de izquierda o colaborativa, porque la izquierda y la derecha no sé si hoy es representante de lo que estamos hablando. Tal vez la división tenga que remozarse también, digamos, porque lo que estamos hablando es de algo que tiene que ver con perspectivas de género, perspectivas sobre la ecología, y bueno, y ahí es donde se juegan muchas de estas cosas, donde si tuviera que opinar, digamos, te diría que tiene muchísima más visibilidad por lo exótico, o por lo violento, o por lo, no sé, digamos, por lo necio, algún aspecto de tipo negacionista de la realidad, de la naturaleza, de los terraplanistas, digamos, son expresiones mucho más chicas que la otra mayoría, que es mucho mayor, pero que no tiene todavía, en todo caso, representación. claro. Ahora, ¿cómo analizás esta juventud que posee estos saberes tecnosociales, pero que al mismo tiempo sus ingresos en el último tiempo han venido a la baja y cada vez es más difícil establecerse económicamente? Puede ser un ejemplo de esto, los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Bueno, digamos, no, la respuesta, digamos, no es una respuesta simple, es una respuesta que tiene una complejidad, porque estamos hablando de un hecho muy complejo que es del pasaje de un estadio cultural a otro estadio cultural. Y en ese pasaje que, digamos, durante el pasaje, digamos, de la Edad Media a la Edad Moderna tardó casi 300 años, 400 años, hoy se está dando con una vertiginosidad fuera de lo común, y está ocurriendo en menos de 30 años. Claro. Entonces lo que antes era 300 años, ahora son 30. Y entonces, digamos, todo eso implica, digamos,
y como te decía en algún momento también, digamos, una inercia cultural muy fuerte que es muy difícil de desarticular o desactivar. ¿Cómo desactivas eso? Porque, digamos, son años, estructuras, sistemas sociales funcionando de una manera durante siglos, que ahora, digamos, tendrían que aplicar un freno de mano muy fuerte y frenar con todos los riesgos que eso implica. Entonces, hay una institucionalidad que todavía no se logra adaptar. Mm. Y hay también, digamos, un proceso productivo que tampoco logra adaptarse. Hay una lógica educativa que tampoco logra adaptarse. Mm. Y también hay un sujeto, digamos, el sujeto moderno terminó. El que empieza es otro sujeto. Y, digamos, el pasaje de ese sujeto, que era un sujeto que estaba todo el tiempo reafirmándose en una identidad o forzándose para que coincida con esa identidad, hoy, digamos, está mucho más liberada. Entonces, un pibe puede ser muchos a la vez. Eso todavía no está resuelto ni por el psicoanálisis. Entonces, digo, hay algo de eso que evidentemente tiene una potencia muy grande y que, digamos, todavía no se puede desarticular de un momento para el otro. Y, y me parece además que hay algo, digamos, por ejemplo, hace unos años la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hizo una encuesta muy grande a todos los empleadores o a gran parte de los empleadores del mundo y se dieron cuenta que había una necesidad de adecuar sus procesos productivos, comunicacionales, organizacionales, eh, de, de otra manera. Digamos, ya la logística ya de alguna manera empezó a ser otra. Lo que antes era geopolítica ahora es geotecnología, digamos, a un chino, digamos, a un barco chino que le conviene posiblemente dar la vuelta al Atlántico, perdón, a Sudáfrica, le conviene a lo mejor dar la vuelta, ir a Chile, a Valparaíso, a cargar y descargar, que en lugar de venir al puerto de Buenos Aires, porque está mucho más tecnologizado. Y entonces tarda un día más en dar la vuelta, pero tarda 3 días menos en cargar y descargar. Entonces, digamos, todo eso no tiene todavía un correlato en la generación de perfiles profesionales adecuados a ese sistema productivo. Y entonces los empleadores no saben dónde ir a buscar esos perfiles, no saben ni cómo se llaman, y la universidad no los genera, además. No llama digamos, a nuevas profesiones, no organiza nuevos perfiles profesionales y está, digamos, de algún modo reafirmando lo que ya pareciera ser un exceso de abogados, un exceso de contadores, un exceso de ingenieros civiles, un exceso de... cuando en realidad hace falta ingenieros para las industrias 4.0, cuando hace falta producción, digamos, de construcciones domóticas donde se incorpore la Internet de las cosas. Bueno, todo eso que es una habilidad que tienen los jóvenes, todavía no, el sistema no está en condiciones de absorberlo y de pagarlo como corresponde. Entonces lo que hace es aprovecharse de esa falta de trabajo, de esa especie de desorientación o de desprotección en la que están y hacerles creer, en realidad quieren hacerles creer que son sus propios jefes, sus propios patrones llevando o pedaleando con una mochila que dice Globo, ¿no? Entonces, digamos, se aprovechan de las necesidades de estos chicos, pero me parece que los chicos están adquiriendo cada vez más responsabilidad, mayor conciencia, y van creciendo y van a ingresar en los estadios de decisión del orden público, y me parece a mí que van a generar condiciones diferentes. De hecho, en la actualidad hay una política del Banco Interamericano de Desarrollo tendiente a, digamos, poner en valor las capacidades tecnológicas que tienen los pibes, aun cuando no hayan pasado por la escuela o la universidad.
porque tienen incorporado un valor, que son estos saberes tecnosociales de los que nosotros hablamos. Entonces, eso tiene un valor, hay que ponerlo en evidencia, y hay que subirlo a una máquina productiva y a una máquina de servicios sociales, y a una maquinaria estatal y una maquinaria educativa, que, digamos, sería muy oportuno, porque creo que lo potenciarían todo, nada más que no se les da la oportunidad. Claro. Bueno, para terminar, vamos a hablar. Te hago respuestas muy largas, perdón. No, no, está muy bien, yo creí que iba a hablar más incluso. Eh, Podemos hablar de los dos proyectos de los que dirigís, uno que es Proyecto Saber Juvenil en la UNSAM y el otro que es Profesiones Invisibles, que es entre la UNSAM, la Universidad de Carlos Paz, me parece, no, de José Carlos Paz y de Villa María. Sí, son dos proyectos. El programa de Saber Juvenil Aplicado de la Universidad de San Martín es un proyecto que yo dirijo desde el año 2013, y es un proyecto de investigación que lo que se propuso era investigar el tipo de saber que los jóvenes, en ese momento millennials, hoy millennials y centennials, producen en relación a la tecnología, o en su vínculo con la tecnología. Digamos, un pibe que empieza jugando en una consola de PlayStation, adquiere en ese vínculo con la tecnología una capacidad de leer interfaces, de leer simbologías, iconografías, y una destreza ocular, digamos, para poder visibilizar incluso en velocidad cosas que después pueden ser utilizadas, sin ir más lejos, para, digamos, la definición de proteínas en una simuladora de química. Entonces, digamos, tienen un enorme valor aplicativo, científico, laboral, educativo, etc. La idea de ese programa era tratar de definir la gramática, la cognoscitiva, la epistemología de ese vínculo entre la tecnología y los jóvenes, para ver cómo convertir eso en una ventaja educativa. El proyecto de Profesiones Invisibles tiene que ver con eso también, porque se apoya en eso, diciendo esos saberes son importantes, son cada vez más demandados por la sociedad y por el mercado laboral, pero todavía no están identificadas esas profesiones, no saben los empleadores que tienen que ir a buscarlas, no saben dónde ir a buscarlas, porque no hay universidades que preparen en eso. Entonces, como no lo saben, no saben cómo actuar, no saben dónde ir a buscarlos, cómo pedirlos, qué pedirles, cómo llamarlos. Y entonces, bueno, esa especie de desconexión es la que trató de alguna manera no de resolver, pero sí de tender ciertos puentes, el proyecto de Profesiones Invisibles, haciendo un relevamiento de cuáles eran las necesidades profesionales que tienen las empresas en la actualidad, en el proceso que va de la sociedad industrial a la sociedad informacional. Y, digamos, una vez que se detectaran o se relevaran cuáles eran las áreas de mayor necesidad, se empezaron a confeccionar profesiones nuevas, digamos, con titulación. Y se armaron 21 tecnicaturas nuevas que se pusieron en marcha, 3 en la Universidad de José C. Paz, que es la Tecnicatura en Comercio Electrónico, la Tecnicatura en Gobierno Electrónico y la Tecnicatura en Informática Aplicada a la Salud.